Lo dijo en la primera hora. Le saluda Natalie Murillo. Natalie, ¿cómo le va? Bienvenida, qué gusto. Fabricio, gracias por la invitación. Buenos días con toda la audiencia que nos ve y nos escucha a través de todas las plataformas digitales y también por la frecuencia de Radio Armónica. Gracias, Natalie. A ver, ayer el presidente de la República ha hecho una declaración que la revisamos y pasamos revista hace minutos con el académico Efraín Guerrero, en donde dice que en las próximas semanas él va a presentar evidencias de actores políticos, de funcionarios electos que tienen relación con grupos de delincuencia organizada y de alguna manera relaciona esta espiral de violencia con el contexto de la campaña. ¿Qué evidencia se tiene sobre eso, Natalie? Fabricio, como ya lo ha dicho todo el presidente, la información la entregará en los próximos días. Mal haría yo en adelantarme y entregar una información que él es quien la tiene y no quisiera yo levantar especulaciones. Pero hay certezas de que esta espiral de violencia que estamos viviendo en las últimas semanas, todavía con mucha más fuerza, ¿tiene relación con la campaña? Sin duda, sabemos que lamentablemente cuando hay un recambio político, que lo hemos evidenciado desde años pasados aquí en el Ecuador, surgen estos cambios en la modalidad de la seguridad. Entonces, el presidente de la República tiene información que la va a poner en conocimiento, la va a hacer pública en los próximos días y ahí sabremos quiénes están detrás de todo esto. Recordemos, Fabricio, incluso en el tema político, asesinaron a un candidato presidencial en el 2023. Entonces ya sabemos que justamente esta espiral de violencia no solamente es por el crimen organizado, la delincuencia común, por el tema del narcotráfico. Aquí en esta espiral de violencia, en esta estructura criminal, está también una estructura política, que yo siempre lo he dicho. En el crimen organizado es la estructura desde abajo, la criminal, económica y la política. Ya vimos que asesinaron a un candidato a la presidencia de la República, han asesinado a 5 alcaldes y es evidente que aquí es un tema también ya en la parte electoral. Esta espiral de violencia, ¿usted está convencida que tiene que ver, esta activación tiene que ver con la campaña? ¿Está convencida de eso? Es parte más claro de lo que está pasando, de lo que está viviendo de la coyuntura, no únicamente por la Pero no parte termina siendo electoral. poco responsable el hacer ese tipo de afirmaciones, y no me refiero necesariamente a usted, pero lo ha dicho el Ministerio del Interior, lo ha dicho el presidente, sin presentar las evidencias al país. Yo creo que si se hace una afirmación de ese calibre, hay que presentar las evidencias. Sí, el presidente ya lo ha dicho que lo va a presentar durante los próximos días y ahí sabremos quiénes son los que están involucrados. Correcto, ese es un tema. El otro tema, lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional. Ha aclarado la administradora general de la Asamblea el tema vinculado a los nombramientos provisionales. ¿Por qué les ha generado a usted preocupación este tema al punto de que van a plantear que el día de hoy se ha incluido en el orden del día un punto que tiene que ver con el análisis de los nombramientos provisionales? ¿Por qué razón? Gracias por la pregunta, Fabricio, muy importante. Así como usted lo decía el día de ayer en este mismo espacio informativo, está bien otorgar nombramientos provisionales. Y aquí una aclaración a la ciudadanía. Ayer escuchaba que la coordinadora de talento humano señalaba y hablaba de nombramientos permanentes. Nosotros en ningún momento hemos hablado de nombramientos permanentes. Estamos hablando de los nombramientos provisionales que se realizaron, que se entregaron a dedo, sin ningún fundamento técnico durante el viernes anterior y que entre una de las personas, lo que ya nosotros no queremos, Fabricio, es que se siga dando a dedo, en especial un nombramiento. Estos temas, estos concursos de meritocracia tienen que realizarse precisamente con transparencia. Creo que aquí siempre tiene que valer y tiene que prevalecer la transparencia y es lo que le pedimos a la presidenta de la Asamblea Nacional, que nos transparente cuál fue el proceso de elección y de selección para poder tener a personas, incluso una de ellas que hemos visto, que hemos investigado, tiene antecedentes penales por tráfico de influencias y por asociación ilícita. Yo no estoy mintiendo, aquí está la información. Incluso, Fabricio, esta persona ingresa a la Asamblea Nacional el año anterior, el 1 de noviembre del año anterior, un mes después de posesionada Viviana Veloz. O sea, ingresa con la actual administración. Con actual administración. Él ingresa con actual administración. Ingresa a talento humano con el sueldo inicial de $2,308. Y en 2 meses después le suben a $2,641.
Y aquí no es el problema de las personas, porque realmente cuando uno tiene un perfil idóneo, un perfil profesional, pues tiene que ascender. Si tiene que ascender, pues maravilloso. Pero aquí el problema está, Fabricio, es que justamente este funcionario tiene un impedimento legal para poder trabajar en la función pública e ingresó a la Asamblea Nacional alterando documentos, porque él tiene 11 pensiones alimenticias pendientes. Y usted recordará que una de las reglas para ingresar al sector público es que no se puede tener más de 2 pensiones alimenticias. Alteró estos documentos, que incluso... ¿Pero hay evidencias de que alteró esos documentos? Así es, porque nosotros tenemos en el SUPA está que hay... que tiene las 11 pensiones pendientes, y además en su declaración que tiene de inicio de gestión señala que solamente tiene 2. Pero si tiene pensiones alimenticias pendientes, ¿cómo es que pudo haber entregado el certificado de no tener impedimento el que emite el Ministerio de Trabajo? Lo que pasa es que no es el impedimento en el Ministerio de Trabajo, estas son las pensiones alimenticias en el SUPA. Pero cuando usted debe, sí, pero cuando usted debe pensiones alimenticias, usted no puede trabajar en el sector público porque le sale impedimento. No, pero el problema es que es en el momento en que él realizó la declaración juramentada y el inicio de gestión en la Contraloría, no se evidenció que tenía las pensiones alimenticias. Pero si usted revisa en el SUPA sí se encuentra. ¿Y qué es lo que alteró según lo que usted nos está diciendo? Que tenía solamente 2. ¿Pero presentó algún documento alterado sobre eso? ¿O qué? Claro. ¿O no puso la información que es? Exactamente. Lo que hizo fue alterar la información porque eliminó la información que se tenía. Él desde julio del 2024 tiene las pensiones alimenticias pendientes. A noviembre que ingresó, y a esto se agrega el tema de los décimos, 13º y 14º. Entonces, en ese momento, él tenía 4 pendientes, teniendo en cuenta que teníamos el 10º de agosto. Y él alteró, porque no puso que tenía más de 2 pensiones pendientes, que es los requisitos que se piden al momento de ingresar al sector público. Ahora, me dice que él entró en noviembre. Así es, el 1 de noviembre. Diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses. Así es. Luego de 4 meses le dan un nombramiento provisional. ¿Cuál es el argumento para que le hayan entregado el nombramiento provisional? Eso es lo que queremos saber, por eso hemos pedido como bancada de ADN que se realice un cambio del orden del día en la sesión de hoy de las 4:30 de la tarde para poder nosotros saber cuáles fueron los parámetros técnicos en los que se realizó para que se pueda otorgar estos nombramientos provisionales. Teniendo en cuenta incluso, Fabricio, que hay funcionarios legislativos en el legislativo que tienen más de 2 años trabajando y que no tienen un nombramiento provisional dentro de las áreas administrativas, que es donde se les puede otorgar un nombramiento provisional. Por eso nosotros queremos que se transparente la tarde de hoy. Yo creo que un poco de transparencia, al menos 2 meses antes de entregar el cargo la presidenta de la Asamblea Nacional, pues no le caería mal al país. Ahora, ¿por qué se genera una polémica en torno a nombramientos provisionales? Porque, a ver, yo insisto, y lo decía el día de ayer y lo ratifico el día de hoy, siempre en estas cosas se necesita transparencia, máxime cuando hablamos del organismo más político del país. Además, porque en la Asamblea Nacional hay me parece a mí, lo he mencionado en varias ocasiones, yo conozco mucho la dinámica de la Asamblea, hay una distorsión respecto de la ausencia, por ejemplo, de personal de planta para temas legislativos y de fiscalización. O sea, ahí hay una falencia. La Asamblea no tiene un cuerpo colegiado de asesores que se mantenga en el tiempo más allá de quien conduzca o no la función legislativa. Pero ¿por qué se polemiza eso cuando es muy normal que en el sector público entreguen nombramientos provisionales? ¿Y por qué le pedimos cuentas a la presidenta de la Asamblea y no, por ejemplo, a ministros o ministras en cuyos ministerios también, de lo que se conoció ayer, han otorgado como nombramientos provisionales asambleístas? Muy buena pregunta y gracias por hacerla, Fabricio. La polémica se crea, o la transparencia que nosotros pedimos en este momento es por qué faltando 2 meses antes de terminar una gestión, se realizan esta entrega de nombramientos provisionales. Lo que pedimos nosotros es que se transparente si se realizó un proceso, porque lo que han dicho es que el próximo año se va a realizar el concurso para los nombramientos definitivos. Y también han explicado que el nombramiento provisional no significa ningún tipo de estabilidad laboral. Sabemos que no es así, Fabricio. Usted conoce mucho del sector público, así como yo conozco del sector público. Más de 10 años yo he trabajado en el sector público, y una persona que tiene un nombramiento provisional
prácticamente es como que tenga un nombramiento definitivo. Pero también ha pasado casos, y usted lo sabe, Natalie, que a gente que le han dado nombramiento provisional, de pronto le echan abajo el nombramiento provisional y sale del sector público. Sí ha ocurrido Sí, pero eso. de ahí vienen demandas. Debe existir un montón de reglamentos de norma. Existe una normativa para poder sacar a un funcionario de la gestión pública cuando tiene ya un nombramiento provisional. Por algo es nombramiento provisional, porque si no, no saltaríamos este paso y de una vez el contrato ocasional pasaríamos a tener a un nombramiento definitivo. Lo que nosotros pedimos aquí es que si faltan 2 meses para que el nuevo cambio de la Asamblea Nacional, ¿por qué no esperaron hasta que la próxima Asamblea Nacional sea la encargada de realizar este concurso? Y que sean los perfiles profesionales, los más idóneos, que cumplan todos los requisitos que se necesitan en las áreas, en las diferentes áreas administrativas, en donde se va a entregar estos nombramientos definitivos el próximo año, como ya lo han señalado, que sea que se escoja, que sea que se evalúe. Necesitamos la transparencia y necesitamos que a las personas que se les otorgue los nombramientos, sean definitivos o sean provisionales, pues cumplan con los méritos, no cumplan con las ideologías de la Revolución Pero Ciudadana. ustedes, le pregunto, ustedes al plantear que se incorpore el tema hoy en el orden del día, si finalmente esto ocurre y se comienza a debatir esto, ¿ustedes van a pedir que se eche abajo la entrega de los nombramientos provisionales o solo que se transparente la información para tener claridad? Porque estoy convencido que sí hay, y conozco, servidores legislativos que tienen varios años trabajando y que han accedido a esos nombramientos. Ayer mencioné un caso puntual de un funcionario del sector del área de tecnologías de la información y comunicación, del área de TICS, que tiene 15 años en la función legislativa. Lo menos que pueden hacer, si es un cargo técnico, no político, es darle un nombramiento provisional, ¿no? Sin duda, totalmente de acuerdo, y es lo que hemos dicho y lo mencioné al inicio de mi intervención. Quienes realmente cumplan, y hay personas que tienen más de 10 años en la función legislativa, pues ¿por qué no van a ser merecedores de un nombramiento? Pero lo que nosotros estamos pidiendo es que se deje insubsistente para poder realizarlo de manera transparente y obviamente es conocer cuál es la parte técnica en la que se han escogido y elegido los perfiles. Pero le insisto, no es que piden que se echen abajo todos los nombramientos provisionales. No, solamente que se dejen insubsistentes como los casos que estoy mencionando en este momento. Lo otro, hoy en la sesión de pleno se ha planteado la presencia de la ex esposa del presidente de la República, de la señora Gabriela Goldbaum. La bancada de ADN se va a quedar a escuchar la exposición de la señora Goldbaum. Por supuesto, Fabricio. No van a salir Nosotros... no le van a dar la espalda, no van a salir del pleno. Le digo porque esas prácticas han pasado en la Asamblea. Ha ocurrido cuando, por ejemplo, hay un funcionario que lo van a posesionar y no es del agrado de cierta bancada, se salen o le dan la espalda. Ustedes se van a quedar. Nosotros nos vamos a quedar, Fabricio, nosotros justamente somos legisladores, ya lo ha dicho el presidente Daniel Noboa, nosotros tenemos que escuchar a todas las voces y pues si una de esas voces es la señora Goldbaum, que va a estar esta tarde en el Pleno Legislativo, nosotros escucharemos, pero nosotros también le pedimos a la presidenta de la Asamblea que así como va a ser escuchada la señora Goldbaum, también sea escuchada la señora Soledad Padilla, que en el día de ayer ha hecho oficial un pronunciamiento para que pueda ser recibida y también hablar del tema del acoso sexual y de la violencia de género, violencia vicaria, en el caso que ella ha recibido. ¿Y ha habido alguna respuesta a este pedido de la señora Soledad Padilla? Todavía no ha existido ninguna respuesta. Yo incluso la noche de ayer solicité también a la presidenta como legisladora que también se le pueda dar trámite a este tema, a esta solicitud por parte de la ciudadana Soledad Padilla. Pero de alguna manera, si va la señora Goldbaum y también piden que vaya la señora Padilla, de alguna manera no se está politizando aún más el tema, saliendo tal vez del objetivo central que es debatir, analizar, recibir testimonios sobre diversos tipos de violencia contra la mujer. Fabricio, creo que el tema de violencia de género debe ser para todas, sin excepción de ninguna. Y pues hoy en la tarde nos vamos a dar cuenta si realmente la Revolución Ciudadana quiere tener esta lucha contra la violencia de género y no solamente es parte de una farsa o un tema político en el contexto en el que nos encontramos. ¿Qué debería pasar luego de que concluya la comparecencia, la intervención de Gabriela Goldbaum y de otras especialistas en la Asamblea Nacional? Es escucharles porque se está tratando un tema justamente de violencia vicaria que fue presentada por uno de los legisladores y va a ser en una sesión abierta, no es para una resolución. Es simplemente una comisión general. Así es. Correcto. Natalie, gracias por el tiempo. Gracias a usted, Fabricio, y a todas las familias que están siendo afectadas por la temporada invernal
un caluroso saludo y esperamos poder salir adelante. Gracias a Natalie Morillo, que ha estado con nosotros, asambleísta de ADN, aquí en nuestros micrófonos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.